Y saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy es un día muy especial. Hoy tengo a otra líder ordinaria que hace cosas extraordinarias. Y quiero presentarle a Karina Villamizar. Miren cómo la conozco. Ustedes saben que yo escribí un libro y pues como autor de libros, pues todavía no había ido yo a una feria de libros y me da por ir a una feria de libros y empezamos a hacer conexiones. Mira, esa es verdad, Karina. Entonces yo voy mesa por mesa, voy qué libros tienen aquí, qué libros obviamente es muy tentador, porque los autores de libros vendemos libros y compramos libros, me confirma Karina, compramos Correcto. libros, entonces yo me tuve que controlar porque yo, espérate, tengo demasiados libros que no he leído, de muy buenos amigos, y de momento pues sí, pero la tentación fue muy fuerte, pero las conexiones que uno hace son espectaculares, y entre las conexiones estaba esta compañera vendiendo su libro, Karina Villamizar, y cuando hablamos, algo me llamó la atención y me corrige en el proceso. Ella es certificada de Maxwell, tiene un libro espectacular. Tú eres de Venezuela. De De, Venezuela, soy de venezolana. Venezuela. Entonces, mientras conversábamos, yo dije, pues mira, querida, quiero comprarte el libro, pero no te quiero quedar mal no leyéndolo. Pero tenemos que conversar y tienes que entrar a mi podcast porque me consta de que eres una líder ordinaria que hace cosas extraordinarias y ahí guardamos los contactos y más adelante ya me escribí y dije, seguro que sí. Damos gloria a Dios que tenemos un espacio para grabar hoy. Karina Villamizar está hoy con nosotros. Karina, que lo he dicho de ti, preséntate, querida. Qué bueno tenerte acá. Gracias, Albert. Buenas noches a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Pues como bien lo dijiste, mi nombre es Ivonne Karina Villamizar Viso, mi nombre completo, ¿verdad? Para honrar a mi padre y a mi madre. Eh, Soy periodista de profesión, autora, inmigrante desde hace más de 26 años en Puerto Rico. Eh, Soy coach de sanación emocional, sobreviví al maltrato intrafamiliar y de género. Me convertí en esa mujer resiliente, comprometida con romper esos ciclos del silencio. Por un momento pensé que mi familia trabajaba en el servicio secreto porque todo era un secreto. Wow. Y hoy uso mi voz, ¿verdad? Mi historia y mis letras para acompañar a otros en ese proceso de sanación, que no ha sido fácil, pero se puede. En este proceso, ¿verdad? De escribir mi precioso libro que habla, ¿verdad? De un tema fuerte, se llama Amor Veneno, lo que nadie dice sobre padres y madres abusadores. En ese proceso de investigación, ¿verdad? Descubro lo que es violencia intrafamiliar y violencia de género. Incluso se diferencia por colores. La violencia intrafamiliar la identifican con el color anaranjado y la violencia de género con el color violeta. Y la violencia infantil con el azul eh, índigo, el que es bien oscuro. En ese proceso, ¿verdad?, de investigación, empiezo a ver estos detalles. Llegué a Puerto Rico por empleo y ahí empieza, ¿verdad?, todo ese proceso que al principio no entendía, pero finalmente tenía que pasar por ese proceso para poder escribir mi libro y entender cuál era mi propósito de vida. Y siempre digo, ¿verdad? Dios es bueno. Dios me llevó de la mano, nunca me soltó. Por la misericordia y la gracia de Dios, yo estoy esta noche hablando contigo porque Dios me dio esa segunda oportunidad de sanar mi corazón y eso es lo que quiero, que otras personas, ¿verdad?, puedan tener esa virtud, esa paz de sanar su corazón y vivir una vida plena como todos nos merecemos. No, hermoso por demás. En esta historia de vida, a pesar de que hay unos momentos difíciles los cuales enfrentamos, sí me consta que habían unos dotes de talento que a pesar de todo lo que estaba pasando en la casa o en la familia, ya Karina iba vislumbrando ese potencial que tenía para comunicar, ese potencial para probablemente escribir, para el periodismo. ¿Cómo empieza este proceso donde vas descubriendo, como yo siempre digo, en qué eres bueno? Mira, yo lo identifiqué desde que estaba en high school. Yo sabía que quería ser periodista, pero mi mamá quería que yo fuera
odontóloga. Y mi papá quería que fuese farmacéutica. Mm. Y me acuerdo que yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, ahí tú tienes que presentar unos exámenes para ver si te aceptan, ¿verdad? En esa profesión, en esa carrera. Y yo presenté mi examen y los iba pasando. Pero cuando iba a presentar el tercer examen de esa, ¿verdad? Carrera, el mentor me dice, no creas que por presentar aquí vas a quedar en periodismo. Tú tienes que definir ahora si en realidad, cuál es la profesión que tú quieres estudiar. Ya yo estaba clara, yo quería ser periodista, pero, ¿verdad? Uno siempre por complacer a sus papás. Entonces él me alertó y me dijo, si pasas cualquiera de las dos carreras, vas a perder la oportunidad de ser periodista. Mm. Y me la jugué, porque también podía no quedar. O sea, si no salía bien, no quedaba. Así que yo dije, pues, yo confié, fui en fe y no presenté este tercer examen de estas dos carreras y me quedé con mi periodismo, que era la que había, ¿verdad?, deseado desde el principio, y me escogieron para estudiar la profesión porque tienes que tener una serie de requisitos, un promedio. Yo cumplía con el promedio, yo me gradué con honores, gracias a Dios, y quedé de periodismo y fue como pez en el agua. O sea, definitivamente, Karina Villamizar tenía que ser periodista. Wow. Cuando comience esa etapa de vida, muy probablemente hay otra historia para contar porque es un cambio. Primero comenzamos la universidad, es otro mundo. En el caso tuyo, mamá y papá no querían que estudiaras eso. ¿Cómo enfrentaste este proceso donde sí estás como pez en el agua, pero probablemente tienes varias cosas en tu contra? Fíjate, la carrera de periodismo, por lo menos en mi época, ¿verdad? No sé ahora, como ya yo tengo tiempo que no voy a periodismo, a Venezuela, era una carrera que no era como bien vista, por así decirlo, ¿verdad? No era considerada ni siquiera una profesión. Por eso, ¿verdad? Querían que fuera o farmacéutica, o odontóloga, o abogada, o doctora. O sea, esas sí eran carreras consideradas en mi país y en mi familia, pero lo nato era periodismo, así que tenía que luchar con eso. Finalmente le demostré, ¿verdad?, a mis dos padres que esa era mi profesión. Gracias a Dios, en el tiempo que yo tuve me desempeñé muy bien y lo hice, ¿verdad?, con mucha ética. Era una carrera bien fuerte porque yo cubría política. Wow. Este, y pues no es Y en, fácil no, y hablar en de cualquiera de las política. épocas y en cualquier país, cubrir política es un reto. Yo creo que puedes en aquella época y en esta época, pues obviamente siempre es un tema complicado. Correcto. Tenía que vivir censura porque muchas veces hacía preguntas que no tenía que preguntar y Ah, entonces habían dos opciones, ¿verdad? O la amenaza, este, o la noticia no iba. Y muchas veces me tocó vivir después de un día arduo de hacer una noticia, de prepararla. La noticia no se publicaba porque un político alzaba el teléfono, amenazaba al canal y la noticia no iba. wow. Eso lo viví yo. Wow. No, entonces, me consta de que muy probablemente hay gente que todavía lo vive, hay gente que lo vive en ese aspecto, ¿verdad? Y en ese sentido, o puede hacer así. Quizás ahora estamos en unos tiempos donde hay más libertad de expresión en ese aspecto y hay gente que tiene eso. ¿Cómo enfrentaste estas situaciones y cómo es que se da la oportunidad de probablemente explorar otros mundos, de luego que estás en el campo profesional, llegar a Puerto Rico? ¿Cómo fue, cómo se da esa historia? Muy bien, yo entré a Puerto Rico, ¿verdad? Por visa diplomática. Yo trabajaba en el consulado de Venezuela. Ya yo había, ¿verdad? Sometido mis documentos desde hace tiempo y me dan la oportunidad. Yo no sabía que me tocaba Puerto Rico. Te podían mandar a cualquier lugar del mundo, porque eso es como cuando tú firmas para militar, no te dicen para dónde te van a enviar. Y Wow. nunca pensé que me iban a enviar a Puerto Rico, porque lo que era Puerto Rico y Miami eran dos destinos que eran muy codiciados, que nunca me pasó por la cabeza que me fueran a enviar a Puerto Rico.
Y me acuerdo que cuando yo saco el papel que decía Puerto Rico, de verdad que mi corazón estalló de emoción. Eh, Primero yo conozco Puerto Rico por el famoso grupo Menudo, Ok. que definitivamente era Puerto Rico. Mi papá tenía discos filmados por Daniel Santos, esos discos de acetato. Mi papá Wow, era fan de Daniel Santos. Así que todos los caminos conducían a Puerto Rico. qué Y bello. cuando después yo veo el escudo de Puerto Rico, que es el único escudo a nivel mundial que Ajá. tiene un cordero Y sentado arriba. en la Biblia, yo Ujú. dije, definitivamente, le di gracias a Dios por hacer como Abraham, que me sacó de mi tierra y de mi parentela y me Ujú. sembró en esta isla donde fluye leche y miel. Ahí Qué lindo. empiezo yo a hilar Ujú. y a tener mi vida sentido y propósito. O sea, yo definitivamente tenía que estar en Puerto Rico por todos los procesos que yo había vivido en Venezuela y definitivamente siempre ha estado la mano de Dios. Nunca he dudado de eso. Dios me trajo aquí. Wow, esa transición, aunque suene bonita o es una experiencia linda o es algo que queramos, sí conlleva un proceso de cambio, sí conlleva un proceso, como muy bien dice, tengo que dejar mi tierra, amo mi familia, amo mi gente, pero entro en un estado o en un país que es muy diferente, estoy cerca pero lejos, lejos pero no tan cerca. ¿Cómo fue ese proceso de los primeros días en lo que te vas adaptando a la cultura puertorriqueña, en lo que te vas alejando, como decimos, de la familia, porque ya estamos en este nuevo mundo, en esta nueva etapa, ya cambiamos de profesión, no sé si estabas ejerciendo periodismo en el consulado, es un cambio de vida. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, en el consulado pues ejercía era periodismo, pero como decir institucional, que Sí. no era este periodismo en la calle, que te tenías que enfrentar con bombas lacrimógenas o golpes de estado, como me tocó cubrir, pues era un periodismo más pasivo, era, ¿verdad? Yo servía de enlace eh, con todo lo que era intercambio cultural entre Venezuela y Puerto Rico, que era pues como un periodismo más pasivo. Lo primero que me chocó, como quien dice, el vocabulario, ¿verdad? Porque me dijeron, no puedes decir esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque allá en Puerto Rico no lo puedes mencionar. Y hay una palabra que nosotros decimos mucho, ¿verdad? Que aquí no se puede, aquí es innombrable. Y Wow. entonces, como quien dice, me costó en ese sentido, porque es una palabra que nosotros decimos mucho, ¿verdad? Y entonces al principio yo, y por ejemplo, ustedes le dicen bonete, nosotros le decimos capó, Ok. ustedes le dicen abanico, nosotros decimos ventilador, que pues que aunque eran pequeños detalles, para que hubiese una comunicación efectiva, yo definitivamente me tenía que adaptar. Aunque hablamos español, tenía que adaptarme, ¿verdad?, a lo que era el vocabulario boricua. Y pues a veces era bien gracioso pasar, ¿verdad?, por todas esas situaciones. Y al final, entonces, ahora mis amigas venezolanas me dicen, bueno, todavía te queda algo de acento venezolano, pero eres una venezolana hablando boricua. Porque ya yo digo peseta, o digo diantre, o estamos chavados. Que es verdad que es bien curioso eso. Wow, entonces ya llevamos alrededor de 20, 23 años, que puede parecer mucho, pero en cierta medida también es poquito. Eso fue los otros días. Ese proceso de transición que nos lleva en cierta medida a decir, espérate, si hago esto, sí tengo mi profesión, pero tengo que contar mi historia. Y ahí es un poquito más complicado porque por lo menos conocemos a una Karina profesional, pero ahora no conocemos esta Karina vulnerable que nos va a contar su historia, que prácticamente todo el mundo la tiene a la mano y de momento, bueno, no sabía de esto de ti. ¿Cómo empieza este proceso donde, espérate, tengo que sanar y más allá de sanar, te voy a contar mi historia? Correcto. Y antes de eso, Albert, te digo, en ese proceso, cuando yo dejo el consulado, yo tenía dos opciones, o echarme a morir o echar para adelante. Y yo tuve mi carrito de hot dog en la Milla de Oro, en lo que ¡Wow! era el BBVA, que ahora es Oriental, yo tenía mi carrito de hot dog. Y recuerdo que una periodista venezolana me encontró y ella me quiso como humillar, porque ella no se imaginaba
como una periodista, ¿verdad? Estaba vendiendo hot dog en Puerto Rico. Pero lo que ella no sabía era que el trabajo es honra. Ujú. Independientemente el oficio o la profesión que tú hagas, si lo haces honradamente, pues obviamente es tu poder de resiliencia. Así que yo vendí hot dog, así que yo vendí arepas en los festivales de Puerto Rico, vendimos agua en las luces, porque yo tenía que sacar adelante, ¿verdad? A mi hijo. Tengo un hijo espectacular, precioso, que amo, en la luz de mis ojos, se llama Emmanuel. Emmanuel se me graduó en el colegio, en el recinto universitario de Mayagüez, ingeniero El antes, mecánico. ahora y siempre colegio. Wow. Colegio, sangre verde. Ajá. Un saludito a la Y, gente linda del colegio. y pues que ha sido ese proceso y eso me fue preparando para escribir mi historia, porque me di cuenta que esa herida que yo tenía podía convertirse en una cicatriz y en un testimonio para personas que están viviendo por esa situación, ya sea violencia intrafamiliar y de género. Así que todo este proceso que al principio yo no lo entendía, que yo decía, bueno, periodista, pero estoy vendiendo hot dog, periodista, pero estoy vendiendo arepas. Pero gracias a Dios que pasé por todos esos procesos porque pude descubrir que yo era más allá de una periodista, que yo tenía otros dones y otros talentos, que le podía sacar punta, ¿verdad? Y aprovecharlo. Y así que le doy gracias a Dios, no cambiaría absolutamente nada, a pesar, no te voy a negar que todo fue perfecto, no, hubo lágrimas, obviamente hubo peleas con Dios que le decía, ¿por qué esto? Pero entonces en ese proceso cambié la pregunta, no era por qué a mí, sino qué hago con esta Ajá. situación, cómo yo la puedo manejar. Así que le doy gracias a Dios por todo este proceso y porque me llevó a escribir mi libro. Obviamente tengo la habilidad de escritura, ¿verdad? Por ser periodista, tengo esa facilidad de palabra y de comunicación que en esa parte no me costó, pero debo reconocer que ahora con todo lo de las redes sociales y la tecnología, he tenido que adaptarme y ha sido un proceso espectacular. Estoy juqueada con ChatGPT, ¿verdad? Y otra plataforma de inteligencia artificial. Así que ha sido un proceso bien bonito, ¿verdad? Que aunque he sufrido, ha sido un proceso de sanación espectacular, este, y ha sido una escritura terapéutica. Mi libro me sirvió de escritura terapéutica. Wow. Ya cuando tú el dolor lo escribes, cuando tú cuentas ese dolor, ya es una historia, ya no es una herida abierta. Así que yo le recomiendo a todas las personas, ¿verdad?, que en este momento estén pasando por situaciones difíciles, que escriban. Aunque no publiquen un libro, escribe, escribe. Yo hago 5 de 5. ¿Qué es 5 de 5? Pues 5 minutos por 5 días. Yo escribo la emoción que siento cuando amanezco, sin juzgarla. ¿Cómo amanecí hoy? Amanecí alegre, amanecí triste, amanecí con un dolor. Escribe, escribe, escribe sin juzgarla. Y cuando ya la quieras, como por así decirlo, enfrentar, pues agarras otros 5 minutos de reflexión. Pero definitivamente la escritura es terapéutica y yo la recomiendo 100%. Me sirvió a mí para sanar emocionalmente como tú no tienes idea. Tenía escritos de cuando yo era joven, pero los afiné y los reestructuré en mi libro. Pero eran cosas porque yo desde pequeña yo todo lo escribía. Por eso yo te digo que yo definitivamente tenía que ser periodista y ahora en esta faceta de escritora, porque yo todo lo escribía. Yo tenía libretas y escribía y escribía y escribía. Y esos apuntes, ¿verdad? Porque obviamente cuando uno es inmigrante, tú no te puedes traer, ¿verdad? Todo, muchas maletas. Eh, y yo en esa pequeña maleta, cuando la estaba armando, yo dije, bueno, yo tengo que llevarme cosas que me sumen, porque voy a estar en una isla desconocida.
Y cuando yo vea esa cosa o ese objeto que yo me traiga, eso me tiene que reconfortar y como darme ánimo. Y así fui armando mi maleta y metí cosas significativas y entre las cosas significativas que traje fueron escritos, ¿verdad? Que tenía en mi juventud, que ahora yo los plasmo en mi libro. Así que ha sido un proceso bien espectacular, un proceso bien sanador. Sí te digo que traje cargas emocionales para Puerto Rico, no solamente la maleta, sino mucha carga, que aquí me fui desprendiendo. ¿Por qué me fui desprendiendo? Porque tenía que llegar a ser esa Karina Villamizar libre, esa Karina Villamizar que pueda hablarle a otras personas para que entren en su proceso de sanación, porque todos tenemos derecho a vivir una vida plena y saludable. No, hermoso por demás. Sí me interesa mucho este proceso y quiero que me confirmes aquí y que la gente no nos malinterprete. El que escribas no es que escribas un post en Facebook, porque probablemente hay gente, no, pues entonces yo, si me siento mal y quiero sanar, pues voy a escribir y voy a tirar todo. Yo creo que no. Es como que saques tu tiempo de escribir y hoy día tenemos tecnología, lo puedes escribir en el celular, pero sea una escritura de una manera íntima. Usted me puede confirmar, compañera, porque entonces a veces pensamos que por escribir un post en Facebook ya estoy escribiendo o este gran desahogo, estoy escribiendo, y la realidad es que no estás redactando ni escribiendo nada, simplemente está, yo diría que en el proceso y en el contexto en el cual estamos hablando, exacerbando el dolor, como que probablemente vas a tener gente que te va a apoyar o vas a tener gente que va a hablar a tu manera o como que no vas a sanar, digo yo, en la línea que estamos hablando. Pero Karina, me llama mucho la atención este proceso donde comienzas a luchar por tu hijo, comienzas este proceso que yo diría de emprendimiento, de empresaria, donde comienzas a vender, pero tengo que vender, pero a la misma vez tengo que hacer un inventario, voy a abrir este carrito de hot dog, tengo que vender en la milla de oro, tengo que vender las arepas, me tengo que mover, el nene está estudiando. ¿Cómo fue ese proceso donde tengo que prácticamente sobrevivir luego de una trayectoria donde probablemente había una estabilidad? ¿Cómo fue ese proceso y cómo, en cierta medida, no sé si estamos ahí todavía o si lograste salir de allí, qué estamos haciendo ahora y este proceso de la escritura? ¿Cómo es eso? Sí, me acuerdo que cuando tenía el carrito de hot dog, yo vivía en Encantada, en Trujillo Alto. Yo vivía en Montecillo Port. De ahí tenía que dejar a mi nene en Carvin School, en Carolina, y de Carolina ir a Torrey. Nos levantábamos casi a las 3:30 de la mañana, y era un proceso bien fuerte porque mi hijo estaba pequeño. Y a Emmanuel le tocó vivir, ¿verdad? Procesos fuertes, como lo es lo de la violencia doméstica, ¿verdad? Que no solamente lo viví yo, sino lo vivió él. Pero yo lo que siempre quería era que mi hijo reconociera el valor de las pequeñas cosas en los procesos que estábamos pasando. Bello. Yo tuve que irme de Encantada porque obviamente el salario bajó, porque yo ganaba, ¿verdad? Muy bien como periodista y pues el carrito de hot dog era una transición y ahí empieza, ¿verdad? Lo que es mi lucha y jugar con lo del ego. Wow. Y nos mudamos, ¿verdad? De Encantada y me acuerdo que no teníamos para dónde ir y me conseguí, ¿verdad? Este ángel que nos lleva a Jayuya. Wow. Y el contraste fue bien fuerte. Mi hijo no entendía, mi hijo me decía, mami, yo quiero vivir en Encantada. Y yo no, ya no podemos vivir en Encantada. Mami, yo quiero seguir estudiando en Carvin School. No, ya no puedes seguir estudiando en Carvin School. Así que de colegio privado, pues estuvo en escuela pública. No me arrepiento de nada de ese proceso, Y fue en porque Jayuya, o sea que estamos hablando del centro de la isla, en el sur de Puerto Rico, o sea que saliste de la ciudad, del área metropolitana, a Jayuya, que Jayuya es bello, que conste, Jayuya es bello, o sea, Jayuya tiene gente hermosa y es un pueblo bello, pero para quien viene de la isla es un contraste muy fuerte. Para quien correcto, viene de la ciudad, perdóname. correcto, ¿no? Y como no, yo soy bien metrópoli,
que la gente no entendía y me decía, pero ¿tú qué haces en Jayuya? Y ahí abrí mi heladería en la Plaza del Mercado, donde fabricaba, ¿verdad?, mis helados naturales, que también fue un proceso de emprendimiento. Yo digo que yo tengo esa vena empresarial por mi papá. Mi papá trabajó muchos años en banco y me acuerdo una vez que llegó a la casa y le dice a mi mamá, yo voy a renunciar porque yo lo máximo que voy a llegar a ser es presidente del banco, pero yo quiero seguir creciendo. Renuncia de esa estabilidad y ese confort y monta su emprendimiento, ¿verdad? Vendiendo repuestos, compraba repuestos en los Estados Unidos y los vendía en Venezuela. Así que yo pienso que esa vena empresarial y ese riesgo lo tengo por mi papá. Wow. Y yo me arriesgo, o sea, tú me dices, bueno, imagínate tú, una vez pensé montar negocio en Vieques y mi hijo me dijo, no, mamá, o sea, porque tú eres capaz, o sea, te montas en el lanchón, sí. O sea, Ajá. yo tengo, a mí nada me detiene en el sentido, yo soy, si yo voy a cumplir mi sueño, yo voy a hacer lo que sea, Albert, para lograrlo. Amén. Yo voy a hacer lo que sea para lograrlo. Yo no me rindo tan fácil, yo no me rindo tan fácil. Tú me puedes sacar por la puerta, yo me voy a meter por la ventana. Y te voy a decir un ejemplo. Cuando me tocaba ir a los festivales de la isla, sabes que por ejemplo en Barranquita es el Festival del Apio. Ajá. Entonces El me de las decían, flores y el arbolito. Ajá. tienes que traer algo de apio. Y yo decía, pues, hacemos arepas de apio. Y Bello. y mi mamá y mi nene me miraban y me decían, mami, en serio, nosotros nunca hemos hecho una arepa de apio. Pues la vamos a hacer. Porque tenemos que asistir al Festival del Apio. En Jayuya es del tomate. Ujú. Hicimos helado de tomate, mermelada de tomate y arepas de tomate. En Wow. el Festival del Café en Maricao, es el café, De la arepas de cava café. del café y el festival del café en Yauco. Oye, pero espérate, estamos hablando de una generación, y perdona que te necesito, esto me llama mucho la atención por este tema del empresarismo o emprendimiento. Hoy día se nos hace fácil hacer cualquiera de esos embelecos porque tenemos ChatGPT o tenemos Google. ¿Cómo hacías en aquel momento para poder investigar? Por ejemplo, si yo no tenía información del apio, ¿cómo voy a preparar algo del apio? ¿Dónde conseguí el apio? ¿O qué idea? ¿Dónde acudías? Y perdonando con todo el respeto, ¿dónde acudías para recibir información que probablemente decías el Google o algo así, que muy probablemente hoy día se nos hace fácil? ¿Cómo era en esos tiempos? Pues fíjate, me acuerdo que cuando fui a comprar las cajas de apio, que las compré ahí mismo en Barranquita, eh, yo decía, diantre, ahora cómo yo voy a hacer con todas estas libras de apio. Y me acuerdo que a la persona que me lo está vendiendo, yo le dije, mire, usted me va a decir a mí que yo estoy loca, pero usted me tiene que ayudar. Yo tengo que hacer arepas de apio, así que usted me va a enseñar cómo usted prepara este apio. Y me hace la receta, bueno, mira, lo tienes que hervir, tienes que hacer esto, me meto en Google, arepas de apio, y ahí mira, yo creo que yo tuve menos de 24 horas ensayando eso, pero te puedo decir que eso fue un éxito. La fila era descomunal. Yo llegué Wow. a hacer también batida de apio, que la gente batida de apio, Albert, aquello quedó exquisito. Nosotros vendimos todo, absolutamente todo. Me acuerdo que el alcalde de aquel entonces quedó de verdad fascinado, nos siguió invitando, ¿verdad? Al festival, igualmente en Jayuya, igualmente en Maricao. Ya no lo hacemos, contestando, ¿verdad?, la pregunta que me hiciste. Ahora mismo eh, tengo, ¿verdad?, un empleo de 8 horas, que lo compagino con esto, lo que es mi libro, obviamente por ahora, eh, un proceso de transición porque esto es a lo que yo me quiero dedicar. Yo me quiero dedicar a dar charlas, conferencias, talleres, porque ese es mi propósito. O sea, descubrí que esa es mi misión de vida. Entendí que ser una voz para lo que a otras personas, ¿verdad?, lo han obligado a callar por esa lealtad familiar, pues aquí tienen una voz que está decidida a, a seguir creciendo, a seguir ayudando. Y también yo tengo que devolver lo que por gracia,
Puerto Rico me ha dado. Bello. Yo yo no cambio Puerto Rico por ningún lugar del mundo. Cuando María, la gente me decía, ¿te vas a ir para los Estados Unidos? No, 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 aquí es que yo hago patria. Aquí es que yo hago patria. Y yo viví María, yo he vivido varios huracanes. Ya yo tenía, no la experiencia, pero sí viví algo parecido en Venezuela cuando fue la tragedia del estado Vargas, que hubo un deslave con prácticamente un maremoto, que todo un estado, ¿verdad?, quedó bajo las aguas y bajo el lodo. Yo cubrí eso como reportera, así que ya yo más o menos sabía qué era lo que pasaba con María, qué era lo que nos iba a esperar. Y te digo, como yo he recibido tanto de esta isla, pues yo lo tengo que retribuir. En mi primera presentación del libro, y eso me llena de orgullo, mi hijo hizo algo que yo no sabía que iba a pasar. Él ahora mismo está trabajando en Alabama, en una planta nuclear, y él me dijo, mami, cuando tú termines la presentación, llámame, porque yo voy a dar un anuncio. Y yo, pues, yo lo llamé. Y tú sabes el gesto hermoso que tuvo mi hijo. Mi hijo obsequió mi libro en esa primera presentación a todas las personas, ¿verdad?, que asistieron. Y él dijo algo que yo dije, wow, o sea, yo lo he hecho bien. Y todo este proceso nos ha servido para ser humilde, para ya no trabajar con el ego, para ser auténticos, para ser originales, porque de eso se trata la vida, no de meter filtro. Tú me ves a mí, mira, las patas de gallina, y cuando hago así, se me ven más. No hay filtro. Pues así quiere ser Karina Villamizar. Y ese granito se lo inyectó a su hijo. Y cuando mi hijo tuvo ese gesto, él dijo una palabra que yo dije, wow, qué bueno, o sea, qué bueno que ha aprendido una lección. Y él dijo, tenemos que dar de lo que hemos recibido por gracia, porque definitivamente pasamos procesos como dormir en el suelo, pasamos procesos como abrir la nevera y tener agua, nada más, pero pasamos procesos donde nos tocaban la puerta y nos daban un mercado. Wow. Y eso, de verdad que yo lo tengo que retribuir, porque en Puerto Rico yo aprendí lo que es la humildad, lo que es trabajar, no importando si tú eres periodista vendiendo hot dog. Porque en Venezuela, en la Venezuela que yo dejé, no te puedo hablar la de ahora, la que yo dejé, vivíamos, ¿verdad?, bajo estratos. Y entonces, si estudias periodismo, pues obviamente tienes que ser periodista, no puedes vender hot dog, porque eso es rebajarte. Claro, dentro de esa mentalidad. Pero en Puerto Rico, no. Puerto Rico yo aprendí que si tú vas a vender hot dog siendo periodista, pues no importa, prepara los mejores hot dog. Así mismo. Los mejores hot dog. Y el trabajo es honra. Y eso yo lo aprendí con los boricuas, para que tú lo sepas. Lo interesante por demás, en el proceso de escritura del libro o cuando comienza, ahorita hablamos y quizás no lo trasladamos o en cierta medida no seguimos esa línea. Tienes que escribir un libro, vas a escribir un libro, ya sanaste, pero vas a contar tu historia, te vuelves vulnerable y esto se suma con todas las experiencias vividas. ¿Cuándo es que decides escribir el libro y decir, espérate, ahora voy a contar mi historia, ahora voy a hacer las inversiones correspondiente, porque también hay que invertir en un libro? No quiero perder el perspectiva y por favor me lo recuerdas, la experiencia que tuviste con Maxwell, porque eso fue algo que también nos ayudó a conectar por lo del liderazgo. Este proceso de escribir el libro, ¿cuándo surge? Mira, yo lo hice, ¿verdad?, por mi hijo y por mi sobrino. Yo tenía que romper, como quien dice, con esa maldición generacional de abuso intrafamiliar. Yo me paré en la brecha, porque cuando tú sanas, no solamente lo estás haciendo por ti, sino por las generaciones, ¿verdad?,
por mi hijo en este caso y por las que vienen, por mis nietos, mis bisnietos. Así que me decidí y el proceso de escritura del libro tampoco fue fácil porque prácticamente yo lo que tenía era un flujo de ideas. Ajá. Yo Más las hago, escrituras que traíste, las historias, todo le cantaste. Ajá. correcto. Entonces hago un curso en Escuela de Autores, que lo recomiendo mucho, y ellos me van llevando de la mano para preparar el libro. Y yo dije, pues mira, yo tengo que rehacerlo prácticamente, porque yo lo que tenía era un flujo de ideas. Pues lo tienes que, ¿verdad? Estructurar en capítulos, tienes que ponerle un título, tienes que ponerle un subtítulo, tienes que diseñar la portada, tienes que colocarlo en un lenguaje que te entiendan, si es en español, ¿verdad? Que te entiendan en Puerto Rico, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Chile, o sea que no podía tener yo muchas palabras venezolanas porque nada más me iba a entender, ¿verdad? Lo que eran los venezolanos. Así que tuve que ir puliendo todo ese proceso. Fue un proceso bien hermoso. Yo tardé en ese momento de decisión, yo tardé años para escribir el libro. Wow. Pero una vez yo tomo la decisión de pararme en la brecha, te puedo decir que fueron como de 3 a 4 meses que me enfoqué definitivamente. Todas estas sesiones de mentoría, obviamente, de John Maxwell te enseñan, ¿verdad? Lo que es la influencia para tú impactar vida, lo que es la integridad, que lo que tú dices sea lo que hagas, tener esa visión, ¿verdad? De ir más allá, tener empatía, saber escuchar, el servicio, ¿verdad? Que aunque tú tengas tus prioridades, también ponerte al servicio de otros si realmente quieres liderar y que tiene que ser un aprendizaje continuo porque muchas veces la gente piensa, ah, ya yo lo sé todo. Cuando tú dices así, estás frito. Cuidado. Que te sientes aquí, mira, lo sabes todo, estás frito. No, no, no. Yo todos los días estoy aprendiendo y como yo lo digo, ¿verdad? Yo no sé si tú lo conoces, que yo digo, yo no soy el libro gordo de Petete. El que no sepa qué es el libro gordo de Petete, le puede preguntar a ChatGPT. Es un programa bien viejo, ¿verdad? Wow. Que era este personaje que daba sabiduría. Yo no tengo temor a equivocarme. Y así yo siempre lo digo. Esta es mi frase célebre, como yo digo, que lo digo en broma y lo digo en serio. Yo digo, mira, yo no soy el libro gordo de Petete para saberlo todo. Yo estoy siempre en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Así que esto del liderazgo también me enseñó a organizarme, a estructurar, a tener mi tiempo con intención, eh, a lo que es priorizar lo que verdaderamente me nutre y dejar lo que no me suma, porque yo descubrí y aprendí de que mi tiempo es sagrado y mi misión también lo es. Eso yo lo aprendí con las mentorías. Oye, ¿cómo llega el proceso de la certificación de John C. Maxwell a tu vida? ¿En qué momento? Mira, al principio, ¿verdad? Era algo que siempre tenía, pero era bien costoso. Era bien costoso. Todavía lo es. Todavía no es, pero tiene sus planes de pago, o sea, tú le buscas Exacto. la Así, vuelta, porque sí, ellos ahora sí bregan, tiene ellos plan de bregan. pago. Ajá. Sí, y me acuerdo que siempre yo llegué a él gracias a Samuel Clavel, ¿verdad? Es que Que es fue uno de maestro. mis mentores, él fue uno de mis mentores. Wow. Ahí es que yo descubro lo que es John Maxwell y ahí empieza mi proceso de investigación hasta llegar a la certificación y de verdad que te ha servido, te sirve mucho, ¿verdad? Para llevar tu vida y le encuentras otro propósito y ya vives tu vida o sea, como la tienes que llevar, ¿verdad? Al servicio siempre, bien empáticamente hacia el prójimo. Y yo le doy gracias entonces, en este caso, a Samuel Clavel, porque gracias a él es que yo llego a lo de John Maxwell. No, Porque Samuel Clavel, acuérdate excelente que maestro. en aquel momento, pues, yo tenía que como que ir resolviendo
en las situaciones que me presentaban, y cuando yo decido invertir, porque esa es otra cosa que yo les recomiendo a las personas, inviertan, no es un gasto. Porque cuando tú inviertes en conocimiento, vas a crecer. O sea, no es un gasto. Yo me tuve que quitar eso que, ¿verdad? Porque te crían con eso. No, eso es un gasto. No, eso es una inversión. Así porque mismo. todo lo que es aprendizaje es crecimiento. Así mismo. Tanto espiritual como intelectual. Así que ahora que ya aprendí lo que es invertir, yo invierto en mí. Y puede costar lo que sea, y yo voy a invertir en eso. No, qué hermoso por demás. El proceso, ¿verdad? Y me detengo aquí un momentito, porque si a alguien le interesa ser parte del proceso de Maxwell, porque algo que nos unió en este proceso de certificación cuando nos conocimos, ¿cómo hacemos para que esa certificación sea un éxito y poder sacarle el máximo provecho a la certificación? Pues mira, yo lo que le aconsejo a las personas que esos módulos, cuando lo vayan liberando, lo hagan al pie de la letra, porque muchas veces pagas certificaciones, ¿verdad? Y como te dicen, bueno, lo haces a tu ritmo, pues imagínate, a tu ritmo es nunca. Ajá. No. Ponte al ritmo que ellos te dicen para que realmente logres tu certificación y para que cumplas tu meta, porque si no, entonces es un curso más que compraste y que no le sacaste provecho. ¿Cuántos cursos no compramos a veces? Ya yo no tengo eso, o sea, mi inversión yo la hago y le saco provecho. Pero ¿cuántas personas yo no conozco, verdad? Que yo les recomiendo mentorías o cursos o talleres y me dicen, pero es que mira, yo me inscribí también en ese y lo dejé y me inscribí en el otro. Entonces te empiezas a llenar de cursos y talleres, pero no lo pones en práctica. Entonces ahí sí entonces estás teniendo un gasto porque no estás aprovechando esa inversión. Así que yo pienso que las personas tienen que ser aplicadas con esos módulos, seguirlos al pie de la letra. Yo soy bien metódica, yo todo lo escribo, a pesar de que ahora todo es tecnología. Mi hijo, mamá, usa el celular, escribe en el celular. Bueno, yo lo escribo en el celular, pero también lo escribo, porque, ¿verdad? De hecho, cuando tú escribes, te manda el mensaje aquí y pues y eliminamos todas esas enfermedades mentales y todo. Así que yo todo lo escribo, sigo todo al pie de la letra para que tú le puedas sacar al máximo eso. Además que haces networking porque conoces a muchas personas y así es que yo he conocido personas que me han ayudado a la creación de mi página. Wow. En esas mentorías. Yo tengo una persona que me lleva a mi página y la conocí en ese proceso. Tengo otras cosas que no voy a revelar en este momento, pero que también están en el tintero. La conocí también en esa certificación. O sea que si tú le sacas provecho al máximo, no solamente de los conocimientos que vas a tener, sino para hacer networking a nivel mundial, porque es a nivel mundial, porque ahí hay personas de la India, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico. O sea, si tú le sacas provecho, créeme que tú vas a llegar al máximo. Y eso es lo que yo he hecho hasta ahora. Wow. ¿Y llegaste a ir a la IMC? ¿Sí es requisito ir a la IMC? ¿O no llegaste a Mira, ir? ¿O no era necesario? no he llegado, Ok. pero estoy en ese proceso. Estoy en Ay, ese proceso. perfecto, perfecto. Así que un día de estos vamos allí al IMC porque es que, ¿verdad? Yo creo que ya lo compartí en uno de mis podcasts de que estoy certificándome con Maxwell. Y entonces estaba viendo lo del IMC porque el IMC es el International Maxwell Conference para los que están escuchando, que probablemente no lo expliqué en el otro. Y es ese proceso. Querida, compartimos el libro, tenemos el libro, ahora hay otro proceso. Ya nuestra historia es pública, ya la gente la conoce. Mientras estamos grabando esto, probablemente hay alguien leyendo nuestros libros, probablemente leyendo tu libro, así sea que se sentó a leerlo o así sea que está en una estantería, en una librería y lo está viendo. Llega este proceso donde ya el mundo conoce tu historia, donde te encuentras con gente que ha leído tu libro. ¿Cómo me describes ese proceso del después de escribir el libro? De verdad que ha sido bien espectacular ver a hombres y mujeres que se te acercan diciéndote que leer el libro ha sido un alivio, porque es dejar de sentirse culpables, es dejar de sentirse confundidos
y es atreverse a comenzar ese camino de sanación. Eso no tiene precio. Wow. Y una de las cosas que me impactó, porque sabes que también tú tienes que segmentar tu público, ¿verdad? Ajá. Y a pesar de que yo lo segmenté, jamás pensé que se me fueran a acercar jóvenes de 17, de 19 años y adultos mayores que pasan los 65 años. Escuchar cosas como esta de personas que tienen 70 años que me dicen, vivo en una relación de maltrato, pero ya tengo 50 años casada, yo no me voy a divorciar ahora. Y tú dices, wow, qué fuerte, ¿verdad? Y escuchar jóvenes que se te acercan, que yo me identifico mucho, ¿verdad? Porque tengo a mi hijo que tiene 26 años, o sea que lo considero, ¿verdad? Como un hijo, a todos los jóvenes, decirte, vengo de esta familia narcisista, vengo de esta familia disfuncional, y leer tu historia es como que tú estás narrando la mía. Y gracias, porque gracias a tus ejercicios, porque después de cada capítulo, yo le coloco unos ejercicios de sanación, que eran los que yo hubiese querido tener cuando yo estaba viviendo mi proceso y que yo nunca tuve. Por eso yo, aparte de contar mi historia, cada capítulo comienza con un versículo de la Biblia. Ay, Que hermoso. fue el versículo que yo me agarré, desarrollo mi historia y en todos los capítulos te pongo preguntas de reflexión, porque te vas a dar cuenta cuando lees el libro si tú eres el perpetrador o eres la víctima, porque está escrito para que identifiques las dos conductas. No queremos ser ni perpetrador ni Ni tampoco víctima. queremos ser víctima. Lo que queremos que seas un adulto responsable, que agarres a ese niño interior, que le hable, que le diga lo has hecho bien con lo que ha hecho hasta ahora, que asumas tu responsabilidad, ¿verdad? Porque no podemos seguir la vida cargando con ese bulto, porque si sigues cargando con ese bulto, no te vas a desarrollar en ningún aspecto de tu vida, lamentablemente. Por eso hay que sanar, hay que soltar, hay que perdonar, hay que honrar y hay que vivir todos estos procesos sin ocultarlos. La vulnerabilidad no es mala, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Romantizamos todo, romantizamos y normalizamos el sufrimiento familiar. Tanto como yo te crié, todo lo que he hecho por ti, imagínate tú cargas con aquel bulto que, ¿cómo tú vives? No. Honramos, respetamos, perdonamos, pero establecemos límites saludables, porque queremos hacer adultos responsables que identifiquemos las emociones. Porque te dice, ¿qué es lo que primero que le dicen a un niño? No llores, los niños no lloran. Imagínate, se revientan. Una enfermedad. No, los niños sí lloran. Los hombres lloran, las mujeres lloran. ¿Cuál es el problema de mostrar tu vulnerabilidad? Eso no tiene nada de malo. Para mí, yo lo aprendí escribiendo mi libro y así se lo he hecho saber, ¿verdad? A mi hijo. Los hombres lloran, los hombres sufren. O sea, no tengas miedo a mostrarte vulnerable. Tenemos que ser seres humanos reales y auténticos, porque como bien tú lo dijiste, las redes sociales, que a veces que tú dijiste, no, que a veces lo confunden para escribir y para desahogarme. No, esa es otra cosa. Y acuérdate que en las redes sociales una cosa es tu cara, y cuando cierras la puerta es otra personalidad. A lo mejor te estás montando en un BMW, pero el BMW es rentado. O a lo mejor por pagar ese BMW no tienes para hacer la compra de comida. Así o sea mismo. que, cuidado. O sea, vamos a ser reales, vamos a mostrar nuestra vulnerabilidad, pero tenemos que ser adultos responsables de controlar nuestras emociones para vivir una vida plena y saludable, no seguir perpetuando esos abusos que son caldos de cultivo para las próximas generaciones. Porque acuérdate que repetimos, como me crió mi mamá, como la crió a ella mi abuela.
Pues yo no iba a repetir esa crianza con mi hijo. No la iba a repetir. Yo tenía que cortarla y eso fue lo que yo hice con mi libro. Darle las estrategias y las herramientas de sanación. Saber cuando tú estás en esas relaciones abusivas, cuando hay padres que te culpan por todo, después como te dicen, todo lo que yo hice por ti, parejas que te controlan, que te revisan el celular, no te pongas esto, no te pintes la boca, amistades que te invalidan, eso no son amistades. Relaciones espirituales abusivas también, porque muchas veces con la fe te quieren manipular, ambientes laborales tóxicos. Todos esos aspectos yo los toco en mi libro y tú vas a descubrir definitivamente si tú estás en una relación abusiva y porque te doy esas banderas rojas para que las empieces a detectar. ¿Cómo tú pones límites saludables? Haciendo valer tu opinión, porque muchas veces te anulan. Pues tú haces valer tu opinión, reconoces que tu incomodidad. Respetuosamente, por ejemplo, yo te puedo decir, por poner un ejemplo, mira, Albert, yo respeto lo que tú me estás diciendo, pero no lo comparto. Ahí yo estoy validando mi opinión. Y hacer lo que la mayoría de las personas hacen, bueno, yo me voy a comportar como a Albert le gustaría que se comportara, con que yo me comportara para tenerlo a él como un amigo, pues entonces no, realmente no hay amistad porque yo me estoy invalidando para entonces complacerte a ti, pues no hay una relación auténtica. Y eso también lo digo en mi libro, exprésalo claro y sin rodeo, porque yo le daba muchas vueltas, yo me anulaba, me quedaba callada, entonces eso no es amor, eso es chantaje, eso es manipulación, no hay un amor genuino. Ahora yo digo, ¿verdad? Las cosas con firmeza, con respeto, doy a respetar mi opinión, respeto tu opinión, ¿verdad? Pero si hay algo que no comparto, te lo digo bien respetuosamente, porque tener esos límites como cerca es lograr tu paz interior. Y creo que para lograr una sociedad saludable debemos establecer límites saludables. Si queremos tener una sociedad saludable, ya tenemos que comenzar a tener una crianza con conciencia y ya dejar de una vez por todas estas frases célebres. Hicieron lo que pudieron, sí, perfecto, hicieron lo que pudieron, pero ahora estamos en el 2025, ¿verdad? Donde hay bastantes herramientas, donde hay bastantes terapeutas, donde hay bastantes psicólogos, psiquiatras, ya quitemos de una vez por todas, ¿verdad? Eso es estigma, porque ese es otro estigma, ¿verdad? Que tal vez mis padres en su época no gozaron de ir a un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque decían, si vas a psicólogo o psiquiatra, eres un loco. Es loco. Ajá. Tampoco tenían el poder adquisitivo. Pero hoy en día, Albert, con las redes sociales, obviamente tú tienes que buscar a una persona que sea sensata, ¿verdad? Que sea estudiada. Pero, por ejemplo, tú te puedes meter en YouTube y buscar un programa de Liz Millán con la pastora, ¿entiendes? Y así como muchos otros, Elizabeth Guidini, ¿verdad? Que hay recursos, hay recursos. Hay Bernardo recursos. Stamatea, Alejandro Stamatea. Sí, ¿Me gente entiendes? bella. Hay recursos que tú puedes sanar, aprender con esas personas. También, ¿verdad? Con los talleres y los cursos que yo doy. O sea, ¿qué herramientas hay? Es tu poder de decisión si quieres actuar como un adulto responsable o seguir actuando bajo tu niño herido. Wow, pero es bien interesante y considero también un tema complicado porque cada historia y cada persona pues tendrá, yo no diría sus razones o quizás sus motivos, pero cada historia es diferente porque muy probablemente se han tardado o no se han dado cuenta de que están viviendo en un proceso similar a ese. Pero qué lindo saber que hay gente que comparte estos recursos, que comparte estas historias para sanar, para que otras personas no caigan en esta misma situación. Y es lindo saber eso. Quiero honrar tu tiempo y en ese sentido, pues hay unas preguntas que le hago a todos los que pasan por el espacio de Hablando de Liderazgo con Albert. Y quiero que además de tu libro, ¿qué libros recomiendas que haya cambiado tu vida o que como líderes debamos leer? Mira,
uno de mis libros favoritos que me lo regaló, me acuerdo, me lo regalaron en Venezuela, y en aquel momento tal vez yo no le di el valor que le doy ahora. Y es Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Ajá. Porque está basado, ¿verdad?, en lo que es esa sabiduría tolteca y Ajá. propone unos aspectos, ¿verdad?, para tú lograr tu libertad personal y lo que es alcanzar tu paz interior. Sé impecable con tus palabras, no tomes nada personal, porque muchas veces tomamos las cosas personal. Si me miró feo, si me dijo, si no me dijo, te haces la telenovela venezolana. No hagas suposiciones y haz siempre lo máximo que puedas. Así que ese es un libro, ¿verdad?, que yo recomiendo. Emociones tóxicas de Bernardo Estamatea. Ay, Bernardo, excelente maestro, excelente. Así que esos son, también está Una vida con propósito de Rick Rick Warren. Warren. Ajá. Así que esos son unos libros que han marcado mi vida definitivamente. No, espectacular. Por esa misma línea, algún podcast o alguien que escuches y que sea, que te encante escuchar, algún podcast, además de Hablando de Liderazgo con Albert, que es uno de los mejores. Cuéntame, ¿qué podcast escuchas y qué podcast nos recomienda? Correcto. Mira, yo escucho Renuncia Feliz con Marisa, que me encanta. Y también escucho, ¿verdad?, Bernardo Estamatea, Alejandro Estamatea, la puedes buscar en presencia mundial y presencia OK, lo puedes encontrar a ellos. Así que son unos podcasts que me encanta escuchar. Y también escucho mucho a la pastora Elizabeth Guidini. Me encanta, ¿verdad?, su Sendero de la sección. Cruz, allí en Atorrey. Correcto. Así que pues yo lo recomiendo, ¿verdad?, a todas estas personas que te he nombrado hasta ahora. También me gusta Dante Gebel. Obvio, sí, maestro Dante. Correcto. Maestro, Así que esas son mis recomendaciones. Firme como talón de oso. Aquí hay otra pregunta bueno, aprovechamos esta coyuntura y esta pregunta sí, no se la puedo hacer a todos los que entrevisto, pero me consta de que eres una mujer de fe y que eres creyente. Mencióname por lo menos, yo creo que ya te me adelantaste, dos predicadores, porque no todo el mundo va a la iglesia, pero entonces sí me gusta preguntar cuáles son esos predicadores que han marcado tu vida. Uno internacional o dos internacionales y dos puertorriqueños. Y si tienes alguno venezolano también, comparte esos predicadores que son maestros de la palabra que a ti te encanta escuchar. Mira, a mí me encanta Elizabeth Guidini. Me encanta, me encanta. De verdad que me encanta. Me encanta Jesús Manuel Torres en Redentor. Ajá. Y internacionales, pues como te dije, Bernardo Estamatea, su esposa Alejandra Estamatea, Dante Gebel. Esos son mis predicadores preferidos, de verdad. Siempre escucho palabras, son unas palabras que te levantan, siempre tienen esa visión, ese crecimiento. Así que de verdad son de mis favoritos. Elizabeth Guidini, yo la amo con mi corazón porque mi proceso de violencia doméstica, yo llegué ahí, ¿verdad? Ellos tienen una organización sin fines de lucro donde ayudan a mujeres que están, ¿verdad?, pasando por violencia doméstica, y yo llegué ahí a Sendero de la Cruz y ellos de verdad que fueron mi motor de vida, pusieron su granito de arena para formar esta Karina Villamizar que lo es hoy, plena, libre, sana. Así que mi amor y mi respeto, ¿verdad?, con esa iglesia y con la pastora Elizabeth Guidini. Sí, en la iglesia Sendero de la Cruz, allí en Floral Park, gente hermosa, y ellos hacen la famosa escuela de líderes. O sea, yo siempre exhorto a que vayan a la escuela de líderes, gente espectacular. Ahí fue que yo conocí a Miles Monroe, gente bella, y muchos de los que han estado en este espacio estuvieron en esa escuela de líderes. En el streaming, querida Karina, ¿qué ves en el streaming, en el entretenimiento, en el ocio? Si te conectas al Hulu, al Netflix, ¿tienes tiempo para eso? ¿Qué ves? Pues mira, he visto varias series, ¿verdad? Vi Adolescencia, que fue una serie que me impactó bastante, ¿verdad? Muy cargada, muy cargada. Se lo recomiendo a los padres. También hay una serie que se llama Estos Somos Nosotros, que era una serie que se pasaba en NBC, pero también ahora en enero la comenzaron a pasar en Netflix. Y habla de esta familia Pearson, ¿verdad? Hablan del precio, o sea,
van hilando presente, pasado, futuro, pero tocan estos temas, ¿verdad? Como es la pérdida, lo que es el racismo, lo que es la maternidad, lo que es el amor, lo que es el duelo. Entonces, cada personaje, ¿verdad? Tú te identificas porque tienes algo de ello y te va a hacer llorar, te va a hacer sanar, te va a hacer reír, pero vas a descubrir que definitivamente la familia es una historia que te va a marcar desde tu raíz. Y yo la recomiendo, definitivamente recomiendo esta serie porque es una serie de crecimiento. No, hermoso por demás. Karina, admiramos lo que haces, admiramos, ¿verdad? Lo que haces y lo que has hecho y por supuesto lo que harás, porque nos consta de que lo que has hecho hasta ahora y lo que estás haciendo es admirable. ¿Dónde la gente, si tú quisiera tener una experiencia como esta de invitarte para que les hables en una dinámica como esta o un podcast, dónde pudieran conseguir tu libro, si les gustaría recibir una charla o un taller, dónde pudieran conseguir a Karina Villamizar? Correcto. Tengo mis redes sociales. Facebook es Karina Villamizar. En Instagram es Karina Villamizar _ escritora. En TikTok es Karina Villamizar _ coach. Me pueden llamar 939-308-8144 y para dar charlas, talleres, conferencias. Mi libro está disponible en Amazon. Tapa dura y en ebook, y también está en 8 librerías de Puerto Rico, así que no hay excusa. Está en Casa Norberto y en librería Norberto González, en librería Mágica, está en librería Laberinto en el Viejo San Juan, está en la casita Book en Aguadilla Mall, está en Bookmark, está en el Candil, En Ponce. está en Pura Vida Book. Hay gente bella. Así que no hay excusa, el libro está en las principales librerías del país y también está en Amazon. Wow. Karina, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu historia con nosotros y a ti que estuviste pendiente prácticamente 1 hora con 2 minutos aquí. Gracias por acompañarnos y pendientes al próximo episodio que seguro vamos a tener otra líder o otro líder ordinario que hace cosas extraordinarias, así como Karina. Karina, te auguramos mucho éxito en tus proyectos, muchas bendiciones. Gracias, Albert. Gracias a todos. Gracias.